A veces no nos damos cuenta de que nosotros actuamos como si estuviéramos esperando que Dios estuviera al pendiente de lo que necesitamos o de lo que queremos y que saliera corriendo cuando hacemos una oración. ¿Y sabe qué? No es así. La Biblia dice que Dios está en su trono y que Él está esperando que nosotros nos acerquemos a reconocer quién es Él, a adorarle y a llenarnos de su naturaleza para que podamos vivir una vida increíble. Y cuando esto sucede, se le llama que entendemos y nos sujetamos y vivimos de acuerdo a la soberanía de Dios. Es decir, cuando entendemos que Él es la autoridad, que Él tiene el poder y que es suya la voluntad que rige el universo. Cuando aprendemos a sujetarnos a esto, empezaremos a vivir de acuerdo a este reino y entonces Él automáticamente nos dará nuestro papel como hijos. Pero siempre va a quedar el famoso factor de cuándo Dios va a responder aquello que yo quería, por favor. Y entonces se nos pasa uno de los principios más importantes de la Biblia, que son los tiempos de Dios. Y hay quienes dicen, es que los tiempos de Dios no son como los tiempos del hombre. Sí, sí es cierto. Pero nadie dijo que teníamos que quedarnos en la posición del hombre. Más bien, la Biblia nos dice constantemente que tenemos acceso a la posición de hijos de Dios. Y entonces, amados, podremos entender los tiempos de Dios y entender qué hay que hacer para que las cosas pasen. Amados, muy buenos días. Híjole, este tema lo dejé hasta el final porque si no entendimos los 4 videos anteriores, no vamos a entender el día de hoy. Porque nosotros lo único que queremos es que las cosas pasen y que las cosas pasen ya. Y queremos pensar que porque oramos ahora somos mejores personas y que Dios tiene que oírnos, respondernos y darnos aquello que queríamos. Pero piense esto. La Biblia empieza con algo bien interesante. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Está diciendo 3 cosas bien importantes. El creador del universo, por tanto, el propietario del universo es Dios. Él fue el que lo hizo todo. Número 2, dice, la tierra estaba desordenada y por tanto estaba vacía. Y esto nos da a entender un principio primordial, amados. Si hay vacíos en nuestra vida, es que hay desorden en nuestra vida, hay falta de orden en lo que hacemos, en lo que pensamos y en la manera en la que vivimos. Por eso batallamos tanto. Y número 3 dice, y el Espíritu de Dios, o sea, es el Espíritu Santo, se mueve por encima de las aguas. El agua es el símbolo de la palabra de Dios. Entonces dice, el Espíritu está por encima de la palabra, pero si nosotros no conocemos la palabra, difícilmente accederemos al Espíritu. Y entonces vamos a entender esto. Para que hubiera vida en la tierra, Dios tuvo que poner orden. Y no fue sino hasta que puso orden que hubo vida en la tierra. Y muchas veces, amados, aquellas cosas que tanto nos mortifican y aquellas cosas que tanto nos desesperan y aquellas cosas que llevamos tan repetidamente delante de la presencia de Dios, no es otra cosa más que la consecuencia de la falta de orden en nuestra vida. Entonces, la semana pasada, no es cierto, esta semana estuvimos hablando acerca del reino de los cielos y de nuestra actitud de ser hijos, y lo vimos todo a través de la historia o de la parábola, como usted quiera llamarle, del hijo pródigo. Y vimos 4 elementos. Vimos el hecho de que la naturaleza de Dios es nuestra naturaleza y que muchas veces nos negamos a ella. Número 2, que una vez que aceptamos que nuestra naturaleza viene del Padre y que está en nosotros actuar como ella, nos es borrado nuestro pasado para que no tenga peso en nosotros. Número 3,
que nos es dado un nuevo estilo de vida, el cual está diseñado por medio de la palabra de Dios para que vivamos adecuadamente. Y número 4, que seremos llenos de autoridad. Y entonces, cuando entendamos estas 4 cosas, lo primero que va a pasar en nuestra vida es que vamos a experimentar orden. Y conforme nosotros vayamos poniendo orden en nuestra vida y pongamos en su lugar las cosas de la tierra y las cosas del cielo, y las cosas de nuestra mente y las cosas de nuestro corazón y las cosas de nuestro espíritu, entonces va a empezar a haber vida, va a empezar a haber prosperidad y va a empezar a haber una vida de hijos de Dios. Y esto es tan importante que lo tengamos en cuenta, amados, porque sin orden difícilmente viviremos contentos, viviremos en paz, y sin orden difícilmente tendremos todas aquellas cosas que la palabra de Dios nos promete. Y esto no lo pongo como una limitante, porque fíjense que es lo más interesante. La Biblia no dice que Dios haya puesto a la tierra a ponerse en orden. Y la Biblia no dice que Dios puso al hombre a poner orden. No. Dice la palabra que Dios primero puso orden Él. Y entonces, cuando el hombre llegó, la tierra ya estaba organizada. La tierra llegó para ser administrada. Entonces, conforme nosotros, amados, nos demos cuenta de que Dios pretende, número 1, que reconozcamos su naturaleza como la nuestra y que nosotros permitamos que Él borre y olvide nuestro pasado. Y conforme nosotros permitamos que Él ponga por medio de su palabra un nuevo estilo de vida a nosotros, y conforme nosotros permitamos que nos sea dada una autoridad que ni siquiera conocíamos ni nos imaginábamos, entonces el orden vendrá como algo automático. Todo lo hace Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dejarnos. Y en el momento que lo permitamos, amados, en ese momento Dios lo hará. Por eso dice la palabra en el Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El problema es que ni sabemos disfrutar el hecho de que Él haga las cosas, y número 2, nuestro corazón no sabe lo que quiere, porque un día queremos una cosa, el otro día queremos otra, y por eso vivimos tan frustrados. Así que, amados, creo que valdría la pena que le diera una vuelta a los 5 videos de la semana para que vuelva a ponerse en línea, ahora sí que mental, emocional, intelectual y espiritualmente, y decir, necesito comportarme como un hijo de Dios, y lo primero que tengo que hacer es reconocer su naturaleza en mí. Necesito reconocer que Dios corre hacia mí cada vez que yo decido aceptar su naturaleza, y que Él es el más interesado en tener una relación íntima conmigo y bendecirme. Y entonces, amados, permitir que pasemos por todo este proceso. Así que, amados, compártale este video a alguien que lo tiene que escuchar. Medite en ello, coménteme qué opina, y nos vemos el lunes. ¿Qué le parece? Que Dios le bendiga.